Hola, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte nuevamente. Ya nuestra tercera entrega, mi querido Brown. ¿Cómo estás? Muy bien y muy contento. Hoy tenemos un tema muy interesante. Para variar, siempre decimos lo mismo, entonces se supone que de eso se trata Exacto. este pequeño programa, ¿no? ¿Cuál es el tema que tenemos el día de hoy, mi querido Brown? ¿Cómo captar el mejor talento en las entrevistas y no morir en el intento? Un temazo y la verdad es que siempre es un tema muy interesante porque todos en algún momento hemos tenido que contratar a alguien, casi todos. Y siempre te quedas con esta duda de quién será el indicado. Y cuando no es el indicado, siempre, indudablemente, quien les diga que no es así, les está mintiendo. Llega el remordimiento, llega esta sensación de decir, me equivoqué. Sí, yo creo y bueno, en mi vida profesional he entrevistado a muchísimas personas. Uno va desarrollando ese olfato, ¿no? De búsqueda, pero algo que yo creo que es un buen consejo es también en ese proceso de selección tener a varias personas incluidas en él, ¿no? Que no sea un proceso de selección que lo ejecute una sola persona. Eso nos va a ayudar a debatir, a poner ejemplos de los entrevistados, a poder entender otras visiones, ¿no? De repente la persona de talento, el jefe directo o alguna persona de otra área que vaya a trabajar ese candidato con él de manera muy cercana. O sea, tener varias opciones es algo que yo recomiendo mucho. Sí, y la otra es no sientas que ya sabes todo. Sin duda, yo he visto a muchísimos líderes con ese gran error, ¿no? Yo entrevisto a la gente en 5 minutos y se acabó, ¿no? O por ejemplo, Elon Musk, ¿no? Que de repente él ni siquiera voltea a ver a la gente cuando la entrevista. Al final siempre hay que prepararse. La clave de una buena entrevista es prepararte, analizar bien al candidato, ver qué cosas puede agregar a tu equipo y sobre todo hay otro tip que me gusta siempre darle a toda la gente. No cometas el error de espejearte. Nosotros, tú naturalmente, siempre vas a querer contratar a alguien que se parece a ti, generalmente. Entonces, es un error muy frecuente, por favor no lo hagas, haz consciente qué es lo que necesitas, por eso te tienes que preparar. ¿Qué necesitas tú? ¿Qué necesita el equipo? ¿Qué necesita el negocio? Y con base en eso son las competencias que tendrás que estar evaluando en esa persona. ¿Tienes ejemplo de algunas preguntas que se puedan utilizar para evaluar a la persona correcta en entrevista, mi querido César? Yo me voy siempre por un modelo un poco más dinámico. Me gusta que la persona hable, que la persona traiga a la mesa su experiencia y en base a eso empiezo a medirlo, a escucharlo utilizando el modelo STAR. Entonces empiezo a entender cómo es su pensamiento crítico, cómo te va armando las ideas, las situaciones, cómo los ejecuta, cuáles son sus acciones, cuáles fueron sus resultados y lo voy llevando para entender esas competencias que justamente hablamos, que predefinimos que se necesitan para ese cargo que estás entrevistando. Sí, y es un tip muy interesante. Acuérdate que el que debe de hablar en la entrevista de trabajo es la persona, no tú. En realidad tú eres el que hace las preguntas. Yo te recomiendo que utilices la entrevista por competencias, pero también utilices un par de preguntitas acerca de la visualización, es decir, tú qué harías en este caso, para saber e identificar si hay congruencia entre lo que ya te platicó como información de esta entrevista por competencias y también qué es lo que haría en un caso supuesto, ¿no? ¿Algo más de este tema, mi querido César? Mira, a mí siempre me gusta, pues generalmente las personas venimos con una escaleta de preguntas o de secuencia de cómo va a ir la entrevista.
yo por lo general trato de cambiar algunas cosas, trato de moverle el tapete, ¿no? Y ver cómo reacciona, porque eso te va a dar también cierta visión de cuál es su flexibilidad, su reacción, cómo se estructura para posibles cambios, ¿no? Que van a suceder en el día a día. Oye, pues muy interesante. Yo solamente me quedaría con un tema. Recuerde que una entrevista es un espacio donde tú tienes que hacer sentir cómodo a la persona. ¿Para qué? Para que te muestre lo mejor que tiene. De esa manera vas a saber si sus más grandes talentos hacen o no fit con lo que tú necesitas. Entonces olvídate de todas estas preguntas incómodas. Hay muchas teorías y muchos gustos, ¿no?, en el tema de entrevista. Yo te diría, olvídate de esas preguntas incómodas. Ser un buen entrevistador no es fácil, tienes que ir desarrollando poco a poco este músculo. Y pues bueno, ¿qué tip le darías a la gente por último para su siguiente entrevista, mi querido César? Sí, y en base a lo que tú decías, ¿no? Como entrevistadores, generar un espacio de confianza y que la gente se sienta a gusto, ¿no? En la medida que eso lo puedas establecer, la persona se va a soltar. Y a la final lo que queremos es escuchar si esa persona, como dices, hace fit, tiene las competencias y sus expectativas están alineadas con la de la empresa. Muy bien, pues muchísimas gracias. Gracias a ti por vernos. Gracias, César. Nos vemos a la próxima. Hasta luego.